para eso vamos a saludar a Patricia Laura Suskin, quien es licenciada en psicopedagogía y también profesora de estudios judaicos y hebreo de la escuela Bami Marshall, para empezar a entender en qué marco y en qué contexto se da esta historia. Un placer, Patricia, ya te estamos viendo. Buen día para vos, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros, sin dudas, también. Y bueno, estuvimos charlando hace un ratito con uno de los protagonistas de esta novela que se viene en el canal, pero queremos ir más a la historia, también vinculada al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y primero, como para empezar, si nos podés contextualizar, ¿qué es lo que pasaba hace aproximadamente 2600 años atrás en Babilonia? Bueno, les cuento. El periodo del exilio de Babilonia es un periodo único y conmocionante en la historia del pueblo judío. Este periodo ocurre en el siglo VI, ¿sí? Precisamente en el año 586 antes de la era cristiana, cuando el pueblo judío es deportado por el emperador Nabucodonosor, ¿sí? Esta deportación implica un desarraigo, un desapego, un destierro de la tierra prometida, ¿sí? Donde el pueblo judío es desterrado y exiliado a Babilonia, ¿sí? Este desarraigo, ¿sí? Es un hecho traumático para el pueblo porque conjuntamente, ¿sí? Con el exilio a Babilonia se produce la destrucción del primer templo de Jerusalén, ¿sí? Con lo cual, y la destrucción también de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén representaba el centro religioso, político y económico del pueblo judío, con lo cual podemos ubicarnos en un contexto de el pueblo judío sin Jerusalén, sin su tierra prometida y lejos de su gran templo, donde allí podían activar sus prácticas religiosas, ¿sí? Podemos también sintetizar esta idea en un versículo bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos, donde dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, también lloramos y recordamos a Sión. Es decir, si analizamos estos tres verbos, ¿sí? Habla acá justamente del proceso que tuvo el pueblo judío. Primero se asentaron. ¿Quiénes se asentaron? Se asentaron aquellos que fueron exiliados, que fueron los grandes dirigentes del pueblo judío, artesanos, ¿sí? También fueron los eruditos. Estos prepararon, ¿sí? El terreno de una organización comunitaria que luego les voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero es importante esto del asentamiento. El asentamiento, es decir, se acomodaron a las tierras de Babilonia, pero también se angustiaron, ¿sí? Lloraron, ¿sí? Y extrañaron y añoraron a la tierra prometida. Claro. Dice, añorábamos a Sión. Sión como sinónimo de Jerusalén, ¿sí? Claro. Hay una añorancia hacia la tierra prometida. Patricia, ¿y cuáles son las principales dificultades que tuvo que atravesar esta comunidad durante los 70 años de exilio? ¿Qué es lo que más costó dentro de este proceso? Una de las... Sí, claro que sí. Tuvo que afrontar muchas dificultades. Estas dificultades tienen que ver con la asimilación, ¿sí? El imperio babilónico fue un imperio que era muy cruel con sus pueblos sometidos, pero en este caso, sí, con el pueblo judío, ¿sí? Si bien el pueblo estuvo en cautiverio, es un pueblo que gozó de libertad religiosa y a pesar de las tentaciones que tenía de asimilación y de aculturación, el pueblo judío pudo sobrevivir a esas tentaciones, ¿sí? Como dicen los textos bíblicos, a las tentaciones de adorar dioses de madera y arcilla, ¿sí? Al politeísmo y poder conservar su fe en un solo Dios, ¿sí? Creo que este es un punto muy importante. Muchas civilizaciones conocemos, muchos pueblos sí han sido desarraigados y han perdido su cultura y su identidad nacional. Incluso muchos pueblos que han
seguido en sus tierras natales, ¿sí? Bajo naciones extranjeras, no han sobrevivido. Lo interesante del pueblo judío justamente es que a pesar de su exilio, pudo conservar su identidad nacional y sobrevivir a ello. Sí, hoy en día, Patricia, aparte vemos, por supuesto, la época histórica es completamente diferente, pero pasa hasta uno cuando se va de vacaciones o hay alguien que se va a vivir a otro lugar porque lo decide y encima en un contexto distinto y también se va acomodando, en muchas ocasiones también va perdiendo las costumbres y bueno, es bastante como positivo, ¿no? Todo esto que remarcás durante 70 años, que es toda una vida, claramente, que se pueda conservar. Pero me gustaría, y si nos equivocamos, por supuesto, correginos, pero se puede llegar a comparar, por más que sean en dos situaciones históricas completamente diferentes, lo que ocurrió en Egipto y la salida, la liberación de la esclavitud del pueblo judío con esta situación. ¿Hay un vínculo, un punto medio? Claro, si hablamos de comparación, sí, y marcamos las similitudes y diferencias, yo apuntaría a lo siguiente. En cuanto a las similitudes, en ambos procesos históricos, tanto en el Éxodo, sí, o sea, en la esclavitud en Egipto como el cautiverio en Babilonia, ambas fueron procesos que el pueblo judío tuvo que pasar en la diáspora, ¿sí? Pero hay una diferencia nodal, creo yo, que tiene que ver con que en Egipto el pueblo fue privado de libertad, fue esclavizado, claro, fue privado de sus derechos esenciales, ¿sí? Y también puso en duda su unidad religiosa y su fe en Dios, que gracias a su líder Moisés, ¿sí? pudo florecer y renacer. Respecto al exilio de Babilonia, que también es un proceso diaspórico, el pueblo, aún que estaba en un cautiverio, a este cautiverio lo vivió con derechos, ¿sí? Y estos derechos, ¿sí? El derecho del que lo sometí, que le otorgaba el pueblo que lo sometió, le permitió, ¿sí? sobrevivir, le permitió, como decías vos, ¿sí? Poder hacer una resiliencia, ¿sí? Poder hacer una resiliencia y poder reinventarse y como comunidad judía, ¿sí? Podemos ver que en la tierra de Israel, ¿sí? La religión estaba muy ligada a una cuestión ritual, religiosa, ligada al templo de Jerusalén. Claro. En cambio, en Babilonia, ¿sí? El estilo, la religión judía tuvo un vuelco y se reinventó como un estilo de vida, y creo que esto es un punto importante en la historia judía, ¿sí? El poder adaptarse a nuevas formas, ¿sí? Pero es diferente el éxodo de Egipto y el exilio. Claro. Uno era esclavitud y exilio era un cautiverio con privilegios. Y ya que hablas de esto, Patricia, de adaptarse, ¿no? de reconvertirse, ¿cuáles son las enseñanzas y los valores que quedaron y que se transmitieron de generación en generación? Bueno, los valores yo creo que son varios, ¿sí? El valor de poder organizarse comunitariamente, ¿sí? La organización comunitaria creo que es un valor fundamental en la comunidad judía. El pueblo judío sobrevivió en la diáspora gracias a su organización comunitaria. Comunidad en hebreo se dice Keilah, ¿sí? La Keilah. Tener puntos en comunes. Estos puntos en comunes fueron defendidos por el pueblo judío a través de la organización de instituciones para preservar esos puntos en comunes. Esas instituciones fueron la fundación de instituciones educativas, instituciones para preservar la salud, para preservar la integridad física, ¿sí? Vemos como en Babilonia los primeros deportados, los primeros eruditos organizaron una yeshivá. Yeshivá es la institución judía para aprender la Torá y luego el Talmud. Crearon una institución para preservar la salud. Crearon profesiones para que los judíos puedan comer comidas
lo que en hebreo se dice kasher, que quiere decir aptas para el judaísmo, y todas estas instituciones comunitarias permitieron la supervivencia de la nación. Este es un valor importante. También la adaptación al ambiente, ¿sí? La lengua aramea, ¿sí? Claro. La invención, la creación del calendario hebreo, que tiene sus influencias babilónicas, que fue como la patria virtual del pueblo judío, ¿sí? El Talmud, el Código Civil por excelencia, las reflexiones de los grandes eruditos como Hillel, que fue un gran erudito del Imperio Babilónico. Claro, me imagino. Y todo esto que vos mencionás hoy en día, bueno, vos también le contamos a la gente que sos docente, que estás con, bueno, chicos de secundario, de primario también, pero ¿cómo se lo toman? ¿Cómo se enseña toda esta época? ¿Cuáles son las inquietudes que hoy en día también surgen de los chicos? Porque quizás para ellos fue como, no sé, como hace demasiado tiempo. ¿Cómo es esa experiencia, ese contacto con los diferentes alumnos al tratar este tema? Bueno, yo como profesora de historia y de hebreo, lo que trato siempre es resignificar estos contenidos a las épocas actuales. Sí. Y fue muy interesante lo que ocurre hoy en día, porque estamos viviendo en un contexto de pandemia, en un contexto donde también nos tenemos que adaptar. Y creo que el concepto de resiliencia, ¿sí? Es un concepto interesante para trabajar con nuestros alumnos, el concepto de resiliencia de Boris Cyrulnik, y justamente es un concepto que creo que el pueblo judío lo aprendió porque tuvo que, en diferentes momentos históricos, donde sufrió opresión, privación de la libertad, tuvo que adaptarse, reacomodarse y volver a surgir, ¿sí? Como bien sabemos, y como ustedes conocen el famoso cuento del patito feo, ¿sí? De patito feo tuvimos que, en muchos momentos históricos, tuvimos que renacer y convertirnos en el cisne para poder sobrevivir. Y creo que este es un punto sumamente educativo y resignificativo en todos los momentos que estamos viviendo y en la vida misma, porque la vida es un fluir de aciertos y desaciertos, de situaciones traumáticas y otras no, y creo que esto es una gran enseñanza, ¿sí? Qué bueno. Para los niños. Sí, además los chicos también, me imagino eso, como la importancia del rol de los docentes para dar vuelta, para generar ese interés, para retornar en la historia también, porque, bueno, como comentábamos y lo decían también los protagonistas de, bueno, esta novela que va a representar un poco lo que es esa época, las dificultades también, porque, a ver, problemas de amor hubo siempre. Y también en esa época, por supuesto, era una comunidad con las diferentes problemáticas, pero sin dudas está bueno. Y esas inquietudes, vos decías, trabajás mucho en la resiliencia. ¿Y los chicos cómo se lo toman ellos? ¿O qué reacción ves también de ellos por parte de esto? Sí. Te voy a contar, yo tengo séptimo grado, quinto, sexto y séptimo en primaria, y esto es un tema, ¿no? Porque el séptimo grado fue al que más le pegó esta pandemia, porque era el fin de una etapa importante que ellos soñaron que iba a ser diferente, que no iba a ser a través de una pantalla del Zoom. Ellos querían tener un contacto presencial, querían disfrutar su último año. Y bueno, inclusive es la época de ellos del bar mitzvah, ¿sí? El bar mitzvah o bat mitzvah, les explico, es la confirmación de los chicos, ¿sí? Que entran en la adolescencia, ¿sí? Bajo la ley judía. Y todos estos proyectos y esto que ellos soñaban, la verdad que tuvo que ser de otra manera. Y bueno, aprender a vivir con la otra manera también es un aprendizaje, ¿sí? Yo trabajo mucho con las fuentes bíblicas y trabajo mucho en la reflexión. Me interesa mucho el método talmúdico. El método talmúdico justamente es reformular y reflexionar y llevarlo a la vida cotidiana. No hay más, o sea, creo que, y estoy convencida como pedagoga y como psicopedagoga, que algo significativo para un niño y algo aprende un niño con lo que esto implica, cuando le es significativo en su vida, ¿sí? Bueno. Cuando
puede aprehender con H y llevarlo a su vida cotidiana. Y han surgido muchos interesantes cuestionamientos, interesantes reformulaciones y también, ¿por qué no?, momentos de duda. Pero bueno, esto es aprender, esto es el aprendizaje. Buenísimo. Creo que es nodal, ¿no? Qué bueno. Y creo que nosotros como docentes tenemos que acompañar a nuestros alumnos en este proceso y también visibilizarnos nosotros como seres humanos que somos y que también transitamos por los mismos procesos que ellos. Nos pasan cosas parecidas. El humanizar al docente permite al alumno una identificación más interesante por el aprendizaje. Perfecto. Patricia, realmente es un placer para nosotros haber charlado. Sí, aprendimos un montón. Aprendimos un montón. Qué difícil. Muchas Es gracias. un tema muy difícil, sí, lo bajó a la realidad y lo entendimos perfecto. Así que aparte también ese contacto con tus propios alumnos. Te mandamos un saludo grande, muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, lo mejor, ¿eh? Gracias a Chao, ustedes, un Patricia. beso grande para todos. Dale, abrazo grande. Ahí pasaba Patricia Laura Suskin, quien es docente, bueno, en este caso de la escuela Babi Mar Chagall, pero también profesora de estudios judaicos y hebreo. Así que nos contextualizó. Sí, nos contextualizó eso, para entender el rico y Lázaro desde otro punto de vista, ¿no? Para entender la historia que es muy rica. Sí, sin Eso dudas. está bueno.